Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense para adentrarse en un enigma. Un enigma que ha fascinado a generaciones. Los asesinatos de John F. Kennedy Robert F. Kennedy. y Martin Luther King Jr. Y aún más intrigante se vuelve este misterio con la reciente desclasificación de documentos por parte del presidente Trump. Documentos que han permanecido ocultos durante más de 60 años. ¿Qué secretos podrían esconder tras ese velo de tiempo? Es una pregunta que nos asalta a todos. Claro. ¿Por qué mantenerlos ocultos durante tanto tiempo? ¿Qué teme que salga a la luz? Bueno, la orden ejecutiva de Trump cita el interés público Ah, y el de las familias de las víctimas, pero seamos sinceros, despierta sospechas. totalmente. ¿Por qué ahora? Ya. ¿Por qué aún hay partes censuradas? Es como si nos invitaran a un juego macabro donde solo nos muestran algunas piezas del rompecabezas. Un rompecabezas rodeado de teorías conspirativas, sobre todo en el caso de JFK. Ujú. Recordemos la encuesta de Gallup de 2013, donde el 61% de los estadounidenses creían que Lee Harvey Oswald no actuó solo. ¿Podrían estos documentos confirmar lo que muchos sospechan? Esa falta de transparencia ha alimentado las teorías alternativas durante décadas. Es como si la versión oficial dejara un vacío, Ya. una herida abierta que muchos intentan sanar con sus propias interpretaciones. Pero si hay miles de documentos solo en el caso de GLFK, además de los de RFK y MLK Jr., algo nuevo tiene que haber. No me puedo creer que todos sean duplicados o información irrelevante. Es cierto que la cantidad de documentos es abrumadora, pero los expertos, al menos aquellos que se mantienen en la línea oficial, no esperan grandes revelaciones. De verdad, con tantos documentos y tantas incógnitas me cuesta creer que no haya nada sorprendente. Y más teniendo en cuenta a personajes como Robert F. Kennedy Jr., Claro. que acusa a la CIA de estar detrás del asesinato de su tío y de su propio padre. Esa acusación añade sin duda una capa extra de intriga y cobra aún más relevancia ahora que Robert F. Kennedy Jr. ha sido nombrado secretario de Salud y Servicios Humanos por el mismo presidente que ha ordenado la desclasificación. Increíble. Es como si la historia se repitiera, como si los hilos de destino se entrelazaran de forma inquietante. Hablando de hilos, en el artículo de Forbes que hemos leído, se mencionan detalles curiosos que ya se conocían por documentos desclasificados anteriormente, por ejemplo que la CIA interceptaba y leía la correspondencia de Oswald un año antes del asesinato de JFK. ¿Qué más podrían haber estado ocultando? Aunque estos detalles no cambien la historia oficial, nos permiten comprender mejor el contexto. Son como pequeñas pinceladas que añaden profundidad al retrato, revelando matices que antes pasaban desapercibidos, pero lo más importante es que nos hacen preguntarnos si esto ya se sabía, ¿qué más se esconde en esos archivos? Exacto. ¿Qué clase de información contienen? Pues, Podrían arrojar luz sobre los motivos de los asesinos, sobre posibles conexiones entre los tres casos, o sobre el grado de conocimiento o implicación del gobierno. preguntas que resuenan en el silencio de los años, preguntas que nos inviten a adentrarnos en la oscuridad a buscar respuestas en las sombras de la historia. Es como si estuviéramos a punto de abrir una caja de Pandora llena de secretos y misterios. Exacto. Que podrían cambiar nuestra percepción del pasado. Y quién sabe qué demonios podrían despertar. Retomamos nuestra inmersión en los archivos desclasificados con la esperanza de encontrar esa pieza que falta, esa clave que nos permita desentrañar el enigma. Las expectativas están por las nubes, la gente ansía respuestas, busca una verdad que calme su sed de justicia. Podremos encontrarla en estos documentos. Es difícil decirlo, lo que sí es cierto es que estos documentos nos ofrecen una ventana a un periodo turbulento de la historia de Estados Unidos, una época marcada por la Guerra Fría. La lucha por los derechos civiles, un clima de tensión y paranoia que se respira en cada página. Es curioso cómo esa época tan convulsa resuena con la actualidad. Es como si los fantasmas del pasado volvieran para recordarnos que los demonios nunca desaparecen del todo. Esa resonancia es precisamente lo que hace que estos casos sigan siendo tan relevantes. Nos obligan a reflexionar sobre el poder, la violencia, la fragilidad de la verdad. Y sobre todo nos recuerdan que la historia no está escrita en piedra, que siempre hay nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones. Y nuevas conspiraciones. No olvidemos que hay quienes creen que estos documentos podrían confirmar las teorías que han circulado durante décadas. Podría ser que la verdad haya estado ahí todo el tiempo oculta a plena vista. Es comprensible que la gente busque respuestas donde las explicaciones oficiales no les satisfacen, pero también hay que ser cautelosos con las especulaciones. No podemos dejarnos llevar por la emoción y dar por ciertas informaciones que aún no han sido verificadas. Claro, no se trata de creer a ciegas en cualquier teoría conspirativa, pero tampoco podemos ignorar las evidencias, las contradicciones, las preguntas sin respuesta que nos interpelan desde el pasado. Exacto. La clave está en analizar los documentos con rigor,
contextualizar la información, contrastarla con otras fuentes. Hay que ser como detectives, seguir las pistas, buscar conexiones, reconstruir el puzzle con paciencia y meticulosidad. Un trabajo de investigación a gran escala donde cada detalle puede ser importante. ¿Y qué pasa con los documentos que siguen estando censurados? ¿No te parece sospechoso que después de tanto tiempo todavía haya información que se nos oculta? Es cierto que la existencia de material censurado alimenta la especulación, pero también hay que entender que algunos secretos de Estado pueden poner en peligro la seguridad nacional, incluso después de tantos años. Es un dilema complejo donde la transparencia choca con la necesidad de proteger ciertos intereses. Entiendo que hay información sensible, que no se pueda revelar todo, pero aún así esa idea de que hay secretos que nos ocultan, que hay una verdad inaccesible resulta inquietante. Sin duda es un recordatorio de que la transparencia total es un ideal difícil de alcanzar incluso en las democracias más consolidadas. Siempre habrá zonas oscuras, secretos que se resisten a ver la luz. Volviendo a los documentos en sí, ¿qué tipo de información podríamos encontrar en ellos? Informes de inteligencia, fotografías, grabaciones. ¿Qué clase de pistas nos podrían llevar a la verdad? Podríamos encontrar de todo: informes de inteligencia, transcripciones, de conversaciones telefónicas, fotografías, testimonios de testigos, un mosaico de piezas que una vez ensambladas podrían revelarnos una imagen sorprendente, o quizás solo añadan más preguntas, más confusión, más sombras a un caso ya de por sí oscuro. Y la gran pregunta, ¿podrían estos documentos arrojar luz sobre las conexiones entre los 3 asesinatos? ¿Es posible que haya una trama oculta, una mano negra que orquestó todo desde las sombras? Esa es la pregunta del millón. Algunos investigadores creen que sí que hay indicios de la participación de grupos de poder ocultos, de una conspiración que va más allá de los asesinos individuales. Pero de momento son solo especulaciones. Tendremos que esperar a que los expertos analicen los documentos a fondo para saber si hay algo de verdad en esas teorías. Es como si estuviéramos en una película de suspense, esperando el giro final, la revelación que lo cambie todo, pero en este caso la realidad supera la ficción. Y la verdad, como suele ocurrir, puede ser mucho más compleja y aterradora de lo que imaginamos. De vuelta a nuestra inmersión final con más preguntas que respuestas, pareciera que las piezas del rompecabezas se resisten a encajar como si la verdad se escabullera entre nuestros dedos. Y es que estos documentos desclasificados son solo una parte de la historia, una ventana a un pasado complejo y lleno de sombras. Nos ofrecen pistas, detalles, pero no necesariamente la respuesta definitiva. Es como si estuviéramos reconstruyendo un crimen a partir de las huellas dactilares, sin saber si alguna vez daremos con el culpable. La incertidumbre nos carcome, nos impulsa a seguir buscando a conectar los puntos, aunque esos puntos parezcan dispersos en la niebla del tiempo. Exacto, esa incertidumbre es el motor de la investigación. La chispa que enciende nuestra curiosidad nos obliga a cuestionar lo establecido, a buscar nuevas perspectivas, a no conformarnos con la versión oficial. Pero ¿qué pasa si al final no encontramos esa gran revelación que muchos esperan? Si después de tanto investigar no logramos desentrañar el misterio. Entonces quizás tendremos que aprender a vivir con la duda, a aceptar que la historia no siempre nos ofrece respuestas claras y concisas. A veces las preguntas son más importantes que las respuestas. Es una idea un tanto frustrante, ¿no? Nuestra mente ansía certezas, explicaciones absolutas, nos cuesta aceptar que haya cosas que nunca sabremos, que la verdad puede ser esquiva, escurridiza, como una sombra que se desvanece en la oscuridad. Quizás, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia necesidad de certezas, de explicaciones simples para un mundo complejo. A veces la verdad no es un punto de llegada, sino un camino, un proceso de búsqueda constante. Cierto, tendemos a buscar un culpable, un motivo claro, una trama lineal, pero la realidad, como hemos visto en estos casos, es mucho más compleja, mucho más ambigua. Hay demasiados hilos sueltos, demasiadas contradicciones, demasiados secretos que se resisten a ver la luz. Y eso es lo que hace que estos casos sean tan fascinantes, tan inquietantes. Son un reflejo de nuestra propia lucha por comprender el mundo, por encontrar un sentido a lo absurdo, a lo inexplicable. 3 figuras icónicas, 3 tragedias que marcaron una época y que siguen generando debate e interés décadas después. Es como si sus muertes hubieran dejado una herida abierta en el alma de Estados Unidos, una herida que no termina de cicatrizar. Una herida que estos documentos desclasificados vuelven a abrir, reavivando el debate, la búsqueda de la verdad, la necesidad de justicia. Y que probablemente continuará durante muchos años más, porque la memoria, como la historia no es estática, se reescribe, se reinterpreta, se alimenta de nuevas evidencias, de nuevas perspectivas. Y en ese proceso de reescritura quizás encontremos algunas respuestas, o quizás solo más preguntas, más misterios, más sombras, que nos recuerden la complejidad del pasado y la fragilidad de la verdad. Un último pensamiento para nuestros oyentes. ¿Qué nos dice esta fascinación por los misterios del pasado sobre nuestra propia época?
¿Acaso buscamos en la historia respuestas a las preguntas que nos inquietan en el presente? Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Lo que sí es cierto es que el pasado nunca está realmente cerrado. Sus ecos resuenan en el presente y sus misterios nos invitan a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Hasta aquí nuestra inversión en los archivos desclasificados sobre los asesinatos de JFK, RFK y MK Ultra. Esperamos que les haya resultado tan intrigante y reveladora como a nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y sus misterios. Y recuerden, a veces la verdad se esconde donde menos lo esperamos.